La terrible historia del Doctor Muerte, el peor asesino serial de la historia con más víctimas comprobadas. Mató a 171 mujeres y 47 hombres, de entre 41 y 93 años, entre los años 1975 y 2000. Condenado el 31 de enero de 2001 a 15 cadenas perpetuas consecutivas, se suicidó en su celda de la prisión 3 años más tarde. El británico Harold Frederick Shipman, más conocido más tarde como el Doctor Muerte, fue uno de los peores asesinos seriales de la historia, con más víctimas comprobadas ya que se le asignan 218 crímenes, todos ellos pacientes suyos, y en el juicio al que fue sometido por 15 asesinatos fue condenado con una cadena perpetua por cada uno de ellos el 31 de enero de 2001, nacido el 14 de enero de 1946 en el condado de Westwood, en Nottingham, y fallecido el 13 de enero de 2004, tras suicidarse en la cárcel. Este sujeto fue acusado de matar a esas personas con inyecciones letales de morfina. Era muy apegado a su mamá, quien murió de cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. Esta situación tan particular pudo haber marcado al Doctor Muerte, ya que su madre recibía morfina en la última etapa de la enfermedad, cuando ya era terminal, algo que iba a formar parte de su modus operandi con los pacientes. Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970 y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormerod en Todmorden, al oeste de Yorkshire. El delito iba a empezar a formar parte de su vida en 1975 cuando lo atraparon falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. En aquella oportunidad fue multado con 600 libras y obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. En 1993 fundó su propia clínica en Market Street, momento en el cual se había convertido en un miembro respetado dentro de la comunidad. Sin embargo, nada hacía sospechar que ya era un monstruo porque llevaba una gran cantidad de pacientes asesinados. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel de distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes del facultativo prestigioso. Es que se habían producido una gran cantidad de incineraciones de expacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. En ese sentido fue acusado de haber matado, entre 1975 y 2000, a 171 mujeres y 47 hombres, de entre 41 y 93 años. La policía empezó a investigarlo, pero no había pruebas para detenerlo, quizá porque la fuerza usó efectivos con poca experiencia. La última mujer que asesinó fue Kathleen Grundy, una anciana de Jay, quien el 24 de junio de 1998 murió en su casa. La muerte de ella puso a la policía en alerta, ya que estaban seguros de que no había sido en forma natural. Es que la última persona en verla con vida había sido el Dr. Shipman, quien luego firmaría su certificado de defunción, alguien al que ya investigaban desde hacía un tiempo. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, 386.000 libras esterlinas, justamente al Doctor Muerte. Woodruff denunció el hecho en la policía, por lo que el cuerpo de la anciana fue exhumado y examinado y se le encontraron niveles elevados de morfina. Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por este doctor y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En todos ellos hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Shipman. Siempre seguía el mismo modus operandi, elegía enfermos que le caían mal, normalmente mujeres mayores de 75 años, sin importarle el grado de dolencia, leve, crónica o terminal, para después acudir a sus domicilios y administrarles una potente dosis de morfina. Las visitas se producían cuando el paciente estaba solo en casa, así no dejaba testigos. Una vez que les inyectaba la dosis letal, se marchaba y cuando lo avisaban de la muerte del enfermo, extendía un certificado de defunción alegando causas naturales. En el caso de que la familia optase por la incineración, la mayoría sí lo decidía, un segundo médico examinaba el cadáver para ratificar la veracidad de las causas. Sin embargo, la mayoría de veces el facultativo en cuestión se limitaba a confirmar el certificado de Shipman sin realizar ningún proceso de estudio, una negligencia que permitió al denominado Doctor Muerte actuar a sus anchas durante cerca de 25 años. El juicio del Doctor Muerte comenzó el 5 de octubre de 1999 y este médico fue procesado por las muertes de Marie West, Irene Turner, Lizzie Adams, Helen Lilly, Ivy Lomas, Hermione Ancra, Muriel Grimshaw, Marie King, Kathleen Backstaff,
Bianca Ponfret, Naomi Nuttall, Pamela Iyer, Maureen Ward, Winifred Mellor, Jo Amelia y Kathleen Grundy, ocurridas entre 1995 y 1998. Durante la vista judicial, los psiquiatras que analizaron a Shipman elaboraron sendos informes donde detallaban los rasgos psicopáticos de su personalidad. Mataba, y después se comportaba de muy variadas formas y ofrecía múltiples explicaciones de lo que había pasado. La manera de matar de Shipman, incluso ante los familiares, y cómo salía sin sospechas sería calificado de invención si apareciera en una obra de ficción. Además, ratificaron que el médico era completamente consciente de sus actos, que era inhumano y que la dolorosa muerte de su madre fue el resorte que lo llevó a controlar la vida y la muerte de quienes le rodeaban. Algo que distaba mucho de la opinión de su mujer: mi marido no es un monstruo, es un hombre cerrado, es verdad, pero conmigo ha sido siempre un hombre normal. El jurado deliberó 6 días y lo condenó el 31 de enero de 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. El acusado negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Además, su esposa, Primrose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada una de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica. Usted era, antes que nada, el médico de estas personas, dijo el juez Forbes, durante la lectura del veredicto. De esa manera, Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. El doctor Muerte no aguantó más encerrado y finalmente se ahorcó en su celda de la prisión de Wakefield a las 6:20 del 13 de enero de 2004, un día antes de su cumpleaños número 58. A las 8:10 fue declarado muerto. El servicio penitenciario indicó que se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Las familias de las víctimas no estaban contentas con el suicidio de Shipman, porque nunca obtendrían la respuesta al porqué de los asesinatos de sus pacientes. Se estima que en total mató a 218 personas, pero con el correr de los años se cree que pudieron ser muchos más hasta llegar a los 260. En total, 459 personas murieron mientras estaban bajo su cuidado. Es incierto cuántas de estas eran víctimas de Shipman, quien era el único que certificaba las muertes. Por otra parte, 6 doctores que habían firmado cremaciones de víctimas de Shipman fueron acusados de mala praxis por el Consejo Médico General, ya que se remarcó en las presentaciones judiciales que ellos debían haber notado el patrón de visitas que el asesino serial efectuaba con sus pacientes antes de que estos murieran. Los facultativos finalmente fueron absueltos. Ahora que conoces un poco sobre la historia del Doctor Muerte, dime tú qué opinas, déjame tu comentario. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó déjame un me gusta y comparte con tus amigos, subo videos todos los días.